A esta hora de la mañana vamos a saludar al general Guillermo León. ¿Cómo le va, general? Gracias por atendernos. Es comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo está usted? Buenos días. Andrés, un gusto saludarlo a usted, a toda la mesa de trabajo. Saludo especial para todos los colombianos. General, estamos en un momento donde tal vez es la peor crisis humanitaria que está viviendo el Catatumbo. Se supone, dice el presidente, que los guerrilleros del ELN salieron de Arauca. Dicen los que han investigado que pasaron por Venezuela y llegaron allá. Pero eso no se hace en un mes. ¿Faltó inteligencia en la parte militar? General, buenos días. Bueno, lo primero que uno tendría que decir, Andrés, en estas circunstancias que está viviendo los colombianos es que esta es la crónica de una tragedia anunciada. Ya lo hemos venido hablando en los diferentes medios de comunicación, análisis que se han hecho, de cómo se ha ido deteriorando las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional, a partir precisamente de la política de paz total, como los diálogos que se han surtido con las diferentes organizaciones narcoterroristas al margen de la ley han llevado a situaciones donde se ve afectada la población civil, donde nuevamente los líderes están siendo asesinados y por supuesto los fenómenos de confinamiento, desplazamiento que se han ido presentando a lo largo de estos años en medio de estos diálogos. Así que dialogar desde la debilidad pues hacía presagiar que estos intentos del gobierno de llegar a la paz iban a ser realmente una frustración, y es lo que estamos viendo, y que no se van a corregir mientras que el gobierno no tome acciones contundentes para replantear estas negociaciones. En el caso de la pregunta de lo que sucedió, la movilidad de estos narcoterroristas en la zona de frontera, es importante mencionar que en la zona del Catatumbo, desde el año anterior, en el mes de agosto, se había empezado a detectar cómo estaban llegando miembros nuevos de esta organización, particularmente enfocados en los temas de finanzas, así como de explosivistas. Es decir, como usted lo menciona, Andrés, esto no pasó de la noche a la mañana, sino que se presenta esta acumulación y llegada de integrantes al margen de la ley desde meses anteriores, y no fue de una manera, de una sola vez o de una manera corta en el tiempo que suceden la llegada de estas personas, sino que de tiempo atrás empezaron a generar estas dinámicas para tratar de mejorar o aumentar el control territorial que ellos tenían en el Catatumbo, y esto pues obedece a unos temas estratégicos que suceden en la región a raíz de las disputas que se presentan entre las organizaciones de lo que era el Frente 33, con John Mechas y con Andrei, y como ante la debilidad del Frente 33 llegan a acuerdos con Richard, que es un miembro de Iván Mordisco, de las organizaciones de Iván Mordisco, y allí se presenta pues una disputa territorial a medida que esta organización que quedó integrada entre el Frente 33 y Richard empiezan a ganar terreno y a controlar el negocio del narcotráfico. Esto hay que verlo también de lo que está pasando al otro lado de la frontera. Y para todos es claro desde hace un tiempo, esto pasó desde el gobierno anterior, se conocía cómo se había planteado por el régimen que actualmente está en Venezuela. Se estableció como la primera línea de defensa las organizaciones al margen de la ley colombianas. En este caso estamos hablando del ELN, de la segunda Marquetalia en su momento con Iván Márquez, y lo que eran las disidencias.
De hecho, recordemos que en el gobierno del presidente Duque se presentaron algunas situaciones complejas de orden público, precisamente en el departamento de Arauca, donde vino una disputa territorial entre lo que eran las disidencias de las FARC y Iván Márquez, donde pareciera que el gobierno de Venezuela de alguna manera en ese momento apoyó o ayudó a que Iván Márquez se posesionara en esa zona de Arauca en su momento. Eso ha cambiado a raíz de las dinámicas que han tenido estas organizaciones narcoterroristas y cómo hoy parece el ELN que es el que tiene la franquicia para convertirse en toda esta línea de frontera como la primera línea de defensa de Venezuela ante los temores de invasiones desde el exterior a raíz de el régimen que se encuentra en este momento regentándola. Sí, general, hoy hay una versión en el sentido de que hubo por parte de las FARC el robo de unas toneladas de cocaína muy considerables y de dinero en efectivo, producto del narcotráfico, y que eso desencadenó actualmente la crisis, el enfrentamiento y la crisis humanitaria. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, mire, lo que sí podemos evidenciar, porque hace aproximadamente unos 2 meses se filtraron algunos videos donde se presentaban disputas entre los dos grupos al margen de la ley por el negocio y los movimientos del narcotráfico en la zona. Así que es evidente que allí ya había unos antecedentes que mostraban cómo empezaban a verse fricciones y enfrentamientos entre ellos por el control del negocio. Recordemos que en el Frente 33, cuando empiezan estas disidencias y estas organizaciones a dividirse el territorio, en el Catatumbo se llega a un acuerdo entre las organizaciones de Andrei y de John Mechas con las organizaciones del Frente de Guerra Nororiental para distribuirse la zona del Catatumbo. Sin embargo, con la llegada de Richard, empieza esa expansión que empieza a afectar estos acuerdos y convenios y empieza a dispararse el interés de lograr el control, y muy seguramente disputas como las que acaba de mencionar estuvieron de por medio para llegar a esta decisión por parte del ELN recobrar a sangre y fuego el control del Catatumbo. Así que es muy posible que esto se haya dado, y como lo mencioné, esto no empezó ayer, sino empezó desde el mes de agosto, cuando empezaron a llegar nuevas personas de integrantes de este grupo al margen de la ley, y que desemboca en la situación dramática que hoy está viviendo el Catatumbo en medio de estos enfrentamientos. 6 de la mañana, 28 minutos, estamos aquí en ASB Noticias en Colmundo Radio, hablando precisamente con el general Guillermo León, presidente de ACOR. Ricardo Martínez tiene inquietud para el presidente de ACOR, el general Guillermo León. Antes de que usted pregunte, Ricardo, escúcheme, sí. Antes de que usted, general, ¿usted estuvo en alguna conmoción interior cuando estaba en el cargo? ¿Le tocó alguna conmoción interior? Bueno, no recuerdo si la alcanzamos a tener, pero no tendría no recuerdo en particular algún momento especial que se haya surgido en medio de nuestra trayectoria militar. No la recuerdo que sí estuve, pero creo que no estaba todavía en el servicio activo, Andrés. No, le agradezco la respuesta, general, porque quería saber un poco más cómo es el intríngulis de esa implementación, Ricardo. Sí. Porque uno dice, no, es que eso allá, Germán, deben hablar, charlar, hacer, sentarse, un ministro dice una cosa, eso debe ser algo largo. Ricardo.
General, hoy estamos hablando del Catatumbo porque concentra nuestra atención, pero en el curso de esta semana también tuvimos al alcalde de Calamar en el Guaviare que está viviendo una situación similar. Si hacemos una revisión al pasado reciente, militares fueron retenidos por líderes indígenas, se nos desbordó la seguridad, se fortalecieron los grupos subversivos en el último periodo. ¿Dónde vemos la luz al final del túnel, acorde a su experiencia y acorde al conocimiento del orden social en nuestro país, general? Ricardo, esto lo hemos mencionado inclusive aquí en la mesa, como nosotros en alguna ocasión mencionábamos que sentíamos que por los fenómenos criminales que se estaban viviendo en el territorio, sentíamos que estábamos retrocediendo a finales del siglo anterior, a esa década tan triste y terrible que vivió Colombia, cuando estábamos en camino de ser un fail state. Y ayer leía una columna de Pedro Medellín Torres, donde al final mencionaba también si no estaríamos nosotros caminando para volver a estar en las condiciones de ser un estado fallido. Esto quiere decir que Colombia se ha deteriorado el control territorial en las zonas y se ha exacerbado la violencia por parte de estos grupos que nos llevan a pensar que se está llevando a un escenario similar. Por supuesto, aquí el gobierno nacional tiene que tomar unas decisiones inmediatas y ojalá que el haber decretado el estado de conmoción interior permita que el gobierno tome y expida decretos que vayan en esa dirección, porque lo que se requiere hoy es restablecer el orden y la soberanía del Estado, no solamente en el Catatumbo, porque así como está pasando en el Catatumbo, está sucediendo en otras zonas del país, Arauca, el Cauca, Nariño, en partes del Nariño, el Putumayo, el Meta, el Chocó, el Bajo Cauca antioqueño. Son sectores hoy críticos donde se vive el enfrentamiento entre estos grupos y donde la población siempre sigue siendo la más afectada, donde hay una violación permanente de los derechos humanos y se presentan delitos de lesa humanidad. Yo creo que aquí lo que se requiere es nuevamente entender que este esfuerzo que hizo el gobierno desafortunadamente no ha dado los resultados y por el contrario se presentan situaciones que ameritan medidas contundentes, retomar el control de las zonas, darle vía libre a la fuerza pública para que actúe sobre estas estructuras y darle los medios necesarios para enfrentar estos fenómenos de violencia y que se pueda nuevamente restablecer la soberanía plena del Estado en ellos. 6 de la mañana, 32 minutos, voy a la ciudad de Cali. Andrés Muñoz lo escucha el general Guillermo León, presidente de ACOR. General, el presidente de la República, el Ministerio de Defensa o algún otro integrante del gabinete ministerial del presidente Petro ha tenido la oportunidad de pronto de comunicarse con ustedes, los militares de uso de buen retiro, para buscar de pronto, no sé, consejos, cosas que puedan ayudar a salir de la crisis que tenemos tan fuerte en el Catatumbo? No, nosotros no hemos sido ni consultados, ni hemos tenido reuniones con el gobierno nacional o la institucionalidad al respecto. Yo creo que el gobierno en este momento tiene que darle todas las capacidades y todos los medios necesarios a la fuerza pública y darle el marco jurídico necesario para garantizar la seguridad de los miembros de la institución para que puedan actuar de manera contundente y poder resolver una situación que se presenta de manera coyuntural hoy en el Catatumbo, pero que también sirva para evaluar lo que está pasando en todo el territorio y tomar las medidas necesarias para recobrar la seguridad que añoran todos los colombianos hoy en día.
6 de la mañana, 34 minutos, Alejandro Cortés. General, se habla de que se prepara una ofensiva por parte del ejército. Usted que tiene experiencia en eso, ¿cómo se prepara una ofensiva? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el punto más importante? ¿Qué nos puede contar acerca de la preparación de esta ofensiva? Bueno, lo primero, cuando pasa una condición donde se va a desarrollar una operación de dicha envergadura, tiene que pasar por una fase de planeamiento. Y esa fase de planeamiento está basada en la inteligencia. Y ahí es donde va a ser fundamental el poder tener información que permita entender las dinámicas que se están presentando en el Catatumbo por parte de estos grupos armados al margen de la ley, así como el movimiento de sus estructuras para entender y mirar cuáles son las condiciones que se presentan para poder presentar un dispositivo y desarrollar las operaciones ofensivas con el fin de detener, capturar o neutralizar a los delincuentes, a los narcoterroristas que se encuentran en la zona. Así que pasa por una fase de planeamiento y posterior una fase de ejecución e implementación. Y para ello, pues obviamente se debe haber previsto también en el planeamiento el tema de la logística, la cantidad de hombres y dispositivo que se requiere, y así como mantener lo que se necesita para mantener la dinámica operacional. Así que son muchos los factores que se tienen en cuenta para una operación como las que se están planteando en este momento, y se requiere el análisis y el estudio del Estado Mayor con todos los esfuerzos de personal, de material, de logística, de operaciones y de inteligencia, que es fundamental para plantear cómo se va nuevamente a ganar el control del Estado en esta parte del territorio. Sin embargo, y quiero mencionar que cuando vienen este tipo de operaciones es fundamental la llegada del Estado con todo su esfuerzo. No se trata solamente de que lleguen el esfuerzo militar para recobrar la zona, sino que también llegue el Estado en pleno para generar y lograr el control institucional del territorio, con la presencia de la inversión social, de la solución a los problemas estructurales en la zona, con la generación de oportunidades también para los habitantes de la región en temas de educación, de salud, la presencia de la justicia. Es que el tema de lo que se ha planteado en el país, de lo que se considera el control de territorio, se ha quedado solamente en un esfuerzo militar que es transitorio, pero no se ha ahondado para poder lograr que realmente allí llegue el Estado y que los colombianos que están en estas regiones afectadas por la violencia sientan que ha llegado la autoridad legítima para proveer los servicios que hoy en día, como lo hemos mencionado también en este programa, lo tienen en manos estos grupos al margen de la ley, con la suplantación de la autoridad legítima del Estado y la gobernanza criminal que se ha dado en estas regiones. 6 de la mañana, 38 minutos, nos acompaña en esta conversación el general Guillermo León, presidente de ACOR. Juan. General León, hace algunos días el general Matamoros Camacho, experto en seguridad y en defensa nacional, dijo que los servicios de inteligencia en Colombia están en manos de delincuentes. La facilidad con la que accedieron los integrantes del ELN al Catatumbo, ¿le da la razón a lo que dijo el general? Bueno, cuando hablamos de inteligencia hay que entender que en Colombia se ha plantado la inteligencia en diferentes niveles y con distintas responsabilidades. Cuando hablamos del DNI, la agencia de inteligencia más importante o de importancia a nivel desde el gobierno nacional es la encargada de la inteligencia estratégica, de hablar de y detectar las amenazas y riesgos que se dan sobre el Estado. Y las instituciones, como es el caso de las fuerzas militares y la Policía Nacional, también desarrollan labores de inteligencia,
cada uno en sus respectivos niveles. Por supuesto que una de las cosas que se han mencionado es cómo se deterioró la inteligencia hace unos años y que es importante recobrar esas capacidades para poder precisamente prever cualquier amenaza que atente contra la seguridad de los colombianos. Y esto lo que demuestra es la necesidad de reforzar y replantear la inteligencia. La inteligencia debe estar en manos de expertos, de personas que han estudiado, se han entrenado y que se han dedicado a lo largo de los años a especializarse en esta área. La improvisación de la inteligencia lleva a no obtener los resultados que se requieren y van a afectar la seguridad. Por lo tanto, esto es uno de los elementos y capacidades que hay que recobrar y reforzar y mantener de manera permanente, de tal manera de poder asegurar la seguridad y que se desarrollen operaciones con base en las informaciones que se obtienen para detectar dónde están las amenazas, dónde están estos riesgos y poder desarrollar de alguna manera contundentemente estas operaciones que las neutralicen. Este momento de la mañana, a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 40 minutos, va a la ciudad de Cali. Termino con usted, Ricardo, esta conversación con el general. Andrés. General, sabemos de una motobomba precisamente en el Cauca el día de ayer. Este modus operandi de las fuerzas revolucionarias, con las fuerzas revolucionarias de este país, nos da a entender que mientras que están haciendo esto en el Catatumbo pueden desplegar otras fuerzas, otros ataques en cualquier parte del país donde ellos normalmente actúan. Claro, siempre persiste donde esté el control de estas organizaciones, donde hagan presencia en los territorios, de desarrollar algunas acciones de este tipo. Sin embargo, aquí hay una dinámica particular y 6 de la mañana, 43 minutos. Entre estas... Ahí está. Es que se nos perdió un momentico la comunicación, general. Por favor, continúe. Bueno, gracias, Andrés. Mencionaba que es posible que en otras regiones se presenten fenómenos similares. Recordemos que hay enfrentamientos entre las diferentes estructuras y organizaciones dedicadas a las economías ilícitas y el narcotráfico. Lo que pasó en el Catatumbo se presenta precisamente en la disputa territorial que se empieza a dar por las diferencias que se habían pactado anteriormente en cuanto a los negocios ilícitos en la región y ante el aumento del control de estas economías por parte de empieza a presentarse el enfrentamiento que también puede suceder en otras partes. Recordemos que también en el área del nordeste antioqueño se está presentando algo similar. Allí hay unas disputas también, ya en esta ocasión entre el ELN y las disidencias de la FARC para tratar de contener el avance del Clan del Golfo, que llega allí para buscar las economías ilícitas producto del oro. Y lo mismo sucede en el Chocó con lo que ha pasado entre el ELN y el Clan del Golfo. El avance del Clan del Golfo en el Chocó como reacción ha llevado a que se hayan presentado paros armados por parte del ELN y el confinamiento de la población en este sector del país para tratar de detener la avanzada del Clan del Golfo. Así que estas dinámicas se están presentando en varias partes del territorio. De pronto hoy no están con los resultados, con la tragedia humanitaria que hoy vive el Catatumbo, pero que están en riesgo de convertirse en algo similar si no se actúa de manera contundente y se opera con todo el esfuerzo del Estado para nuevamente recobrar la soberanía plena del Estado en estas regiones. General León, en este
cambio que se está suscitando, dado a todos los hechos en el Catatumbo, una de las cosas o artículos o aspectos para reseñar es la revocación de las órdenes de captura para los cabecillas del ELN. Quiero preguntarle desde su experticia, desde su punto de vista, ¿cuáles serán el impacto que tendrá esta decisión del gobierno? Bueno, lo primero es para mí una señal que da el gobierno al ELN, que no ve futuro en las negociaciones, las suspende y activa las órdenes de captura, porque no tiene sentido estar sentado en una mesa de negociaciones o persistir en ella, cuando el grupo lo que ha dado muestras es de una falta de voluntad para llegar a acuerdos reales de paz. Entonces, estas órdenes de captura empiezan nuevamente a regir en todo el territorio, y lo importante en este caso es que tengamos la capacidad, las autoridades correspondientes, de llevarlas a cabo, de cumplirlas y ejecutarlas. El tema aquí es que se presente, y lo mencionamos al inicio, en el caso del ELN hay un apoyo permanente en el gobierno o por parte del régimen de Venezuela. Ellos se refugian y su retaguardia está en Venezuela, así como de otras organizaciones, y se necesita el concurso de ese país para poder ejecutar estas órdenes de captura, y ahí es donde se tiene que invocar los acuerdos internacionales que se dan en ese sentido, para exigir que allí también se persiga a estos integrantes de grupos al margen de la ley, para evitar que allí se refugien para nuevamente regresar y retornar al territorio colombiano a efectuar actos criminales. Eso es lo que dificulta precisamente el ser todavía mucho más efectivos para neutralizar estas organizaciones cuando se cuentan con fronteras porosas y donde pueden movilizarse estos grupos de un lado a otro sin temor a ser neutralizados o de ser perseguidos por las autoridades de los dos países. Pues creo que aquí hay un esfuerzo internacional que hay que hacer con el régimen venezolano para buscar que también contribuya en esa tarea, porque si no va a ser imposible, aunque tengo pocas esperanzas que eso suceda realmente por el régimen actual en Venezuela. General, déjeme cerrar esta conversación con usted, primero por, como bien lo decía Ricardo, por su experticia y conocimiento, pero cuando ya, y yo creo que los colombianos algún día pensamos que la guerrilla tenía una ideología, y esa ideología era por el pueblo, y que tal, y que le fuera mejor. Hoy, todos estos que están al margen de la ley, todos estos grupos al margen de la ley, solo piensan en un negocio, que fue la pregunta que le hizo Germán René Jiménez, el negocio de la coca. Ahí, ¿cómo hace una fuerza militar para acabar con todo ese esquema criminal, si me permite el término, y con respeto lo digo, frente a lo que una sociedad civil que quedó en la mitad de dos grupos que se pelean es eso, la coca? Bueno, lo primero es importante lo que menciona, porque el mismo gobierno nacional lo ha mencionado en diferentes ocasiones, que ya estos grupos no tienen una vocación de una ideología o una intención política para llegar al poder a través de las armas, como era la inspiración de estos grupos hace muchos años. Se han ido transformando y cayeron en el tema de cómo se alimentan y se nutren como un fin de las economías ilícitas. Hoy es un negocio que persiguen y que lo disfrazan algunas, o lo intentan disfrazar con una intención política que en últimas es simplemente eso, un distractor, una justificación, más no la realidad. Entonces, lo que estamos nosotros combatiendo hoy en día son organizaciones narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, por eso hay que llamarlas como narcoterroristas. Pero también es importante mencionar que lo que ha mostrado la fuerza pública y las fuerzas militares años atrás es que cuando tienen el respaldo del gobierno nacional, tienen y han logrado resultados contundentes en la lucha contra estos grupos. Y eso es lo que esperamos hoy también,
que se le dé a la fuerza pública todos los medios, todas las capacidades, no lo que tenemos ahora, porque tenemos una fuerza pública que ha sido afectada de años atrás, y hay que mencionarlo así, de años atrás. Tenemos un pie de fuerza reducido notablemente, que ha sido impactado y que afecta las capacidades de hacer un control territorial. Tenemos unos equipos que han llegado a la obsolescencia y no han sido reemplazados. Tenemos situaciones presupuestales complejas donde no se dan todos los medios necesarios para poder adelantar las operaciones. Tenemos también, por supuesto, una afectación en temas de inteligencia que viene de tiempo atrás y que hay que buscar recobrar de manera rápida e inmediata. Y hay que mirar cómo se modifica este tema de los ceses bilaterales, porque lo que nos generó precisamente es las situaciones que hoy tenemos. Entonces hay que replantear el tema de los diálogos con estos grupos, que se negocie desde la fortaleza del Estado y no desde la debilidad, como ha sucedido, para nuevamente estimular, alentar a la fuerza pública a que haga y cumpla su tarea constitucional, pero con el respaldo de la institucionalidad. Y esto se puede lograr, por supuesto que se puede lograr. Lo hemos hecho en situaciones anteriores complejas en el país, donde los miembros de las instituciones de la fuerza pública han entregado su vida, su esfuerzo, se han sacrificado para lograr ese objetivo de retornar a la paz, y se ha llevado a unos estadios importantes de seguridad en el territorio. Hoy necesitamos que eso se dé, pero se requiere un esfuerzo total del Estado y que se modifique la situación como se ha planteado por parte del gobierno nacional, tomando las medidas necesarias para que la fuerza pública pueda cumplir con su deber constitucional. Pues, general Guillermo León, le quiero agradecer mucho esta conversación, usted como siempre tan gentil con ASB Noticias en Colmundo Radio, y más allá de todo esperamos que esto se solucione pronto, y no se solucione pronto con solo la parte militar, sino también con la parte social. Gracias, general, por estar con nosotros.